Hola amigos de Bato Herramientas, muy buenas, pues otro día más. Aquí estamos. En el día de hoy quiero presentaros un vídeo que he estado realizando en la pared de casa, una pared de la entrada que tenía un poco de humedad, se le ha dado un poco de antihumedad y fijador y le vamos a echar un poquito de producto para imitar el gotelé. Dentro de mi posibilidad de que no lo he aplicado nunca, os explicaré un poco cómo va el proceso y cómo queda la terminación. También indicaros que en este vídeo va a haber pocas indicaciones, bueno, pocas no ninguna, porque en una zona común yo tengo 3 hijas, mujer, perro, y cuando no es uno es otro, pues siempre tenemos interrupciones. No es el momento adecuado para estar diciendo a la gente quedarse que voy a grabar, o no hagáis esto, o no paséis por aquí, con lo cual hay que intentar respetarnos todos un poco y sobre todo darle su espacio. Es por esto que en este vídeo haré una pequeña introducción, que es la que estoy haciendo ahora, para más o menos indicaros las 4 o 5 cosas que vamos desarrollando para que no tengáis problemas de perderse. Y ya digo, son pasos muy sencillos. Yo creo que en este vídeo tampoco voy a aportar una cosa muy nueva o cosas que nadie haya visto. Yo en concreto no lo había aplicado nunca y como siempre os indico, si a alguien le vale para algo, por lo menos como entretenimiento, pues me doy por satisfecho. Indicaros que es desde el día 19 de marzo, el Día del Padre, el Día de San José. Vamos subiendo todos los días un vídeo, ¿vale? Es un pequeño reto, me autoinfringí para poder colaborar en un pequeño granito de arena para aquel que pueda ver los vídeos y se sienta un poco distraído en este momento de confinamiento. Vamos a hacer un vídeo diario y recapitulando un poco desde el día 19 que hicimos el vídeo de la bajante, el día 20 hicimos la pintura con pintura de pista del suelo del lavadero, después el día 21 que hicimos la colocación de la encimera de porcelánico, el corte y demás. El día 22 ya hicimos el agujero con la corona que se nos perdió en el taller, el agujero en inoxidable para colocar nuestro grifo. Después hemos metido un par de reviews que son la del día 23, la lijadora del Lidl, y el día 24 que hemos visto un poco de review y también parte técnica y averías más frecuentes del decapador, del Lidl también, ¿vale? Y hoy lo que vamos a ver, pues vamos a intentar explicar un poco el funcionamiento del producto de la marca Silacel, que es el que lo encontré en una gran superficie, lleva ya 3 o 4 meses en casa, por eso he podido echar mano ahora que estos días de este material y voy haciendo cositas. También tengo una queja a nivel familiar. Mi mujer me dice que me deje ya de hacer reviews y cosas raras y que aproveche para arreglar cosas de casa. Entonces, bueno, si queréis ver si le vamos haciendo caso a mi mujer o no, pues por favor os invito a seguir viendo los vídeos. Ya lo comenté, no es que vayamos a hacer uno diario por obligación. Voy grabando mi día a día y si hay que hacerlo cada 2 días porque la tarea que se vaya haciendo sea más larga o no me dé tiempo a editar los vídeos, lo haremos así. Simplemente que sepáis que vamos llevando nuestro día a día y también quiero empezar a hacer algún proyecto con mis peques, ¿vale? Para que también ellas estén entretenidas y podamos utilizar y reutilizar cosas que irían normalmente para la basura, como por ejemplo botellas, para hacer algún que otro proyecto con ellos, ¿vale? Pues nada, sin mucha más dilación, os mando fuerza, energía para estos días que por lo que se ven nos quedan bastante de reclusión aquí en casa. Y nada, todo sea por vencer al bicho. Y nada, que sabéis, hashtag yo me quedo en casa, y esta lucha seguro que la vamos a ganar entre todos. Pues nada, pasamos al vídeo. Muchas gracias a todos. Hasta la... Hola, muy buenas amigos de Bato Herramientas. Vamos a ver hoy cómo disimular esta pared. Esta pared tenía como una humedad que ya le hemos tratado. Hemos dado también una capa, vamos a hacer una captura lateral para que veáis la diferencia de color. Eso es un impermeabilizante y también una selladora, ¿vale? Para que todo lo que hagamos sobre esta superficie quede. Lo primero que tenemos que hacer es tratar todos estos desajustes que hemos hecho con la espátula para poder trabajar ahora sobre ellos sobre lo más plano posible. Entonces, como veis, lo que estamos haciendo es aplicar pastas reparadoras, en este caso una pasta reparadora al uso, ya preparada para su uso. Y también es importante lo que es la unión superior, que veis que está el corte entre la pintura original y la superficie que estamos trabajando, pues también darle para que visualmente sea lo menos apreciable posible, ¿vale? Aprovecho
este inciso para comentaros que ya hoy será el 7º día consecutivo en el que subimos vídeo al canal. ¿Vale? Es un pequeño granito de arena para todas las personas, millones de personas en el mundo que están confinadas en casa. Si a alguien le llega este vídeo y puede entretenerse un rato, no tanto ya aprender, sino que bueno, está viendo mi día a día, las cosas que estoy haciendo en casa. Si a alguien le sirve de entretenimiento, pues mira, me doy más que por satisfecho. Aprovecho también para todo aquel que haya llegado al vídeo, si queréis aprovechar y suscribirse al canal, es gratis, con lo cual simplemente el contenido que se os muestre, que no sea de vuestro agrado, pues con no verlo tenéis bastante, ¿vale? Pero bueno, me apoyáis tanto con la suscripción como con un buen like. Pues nada, continuamos. Aquí lo que os comentaba, hacer incidencia en esta parte para que evitar que el resalte se vea lo menos posible, y entonces lo que estamos haciendo es repararlo todo. Después habrá que dejar secar lo que indica el fabricante, en este caso yo lo dejé secar un par de horas, y vamos también después a pasarle una lija y demás. Pero bueno, vamos a darle un poco de cámara rápida para que os sea lo más liviano el vídeo posible, y volvemos en un ratillo. Venga, hasta ahora. Bueno, aquí vamos a utilizar el taco de lija para intentar dejar ya fino todo lo que podamos en la superficie. Aquí tened en cuenta que hemos dejado pasar unas 2-3 horas, ¿vale? Con el producto aplicado, para que podamos empezar a tramitar el lijado. Tened en cuenta también que una vez que terminemos todo el tema de dejarlo lo más fino posible, hay que hacer muy buena limpieza, ¿vale? Tanto con un cepillo recoger todo el polvo, ¿vale? Como con un trapo seco quitar todo tipo de partículas que puedan quedar en la pared, para que esto facilite la adherencia del producto, ¿vale? No haríamos nada si no lo tenemos bien libre de polvo. Este material que vamos a aplicar ahora no cogería, ¿vale? Entonces nada, le damos a todo lo que podamos, le pasamos un cepillito y ya después pasamos un trapo para poder empezar a aplicar el producto. Pasamos un poquito a cámara rápida porque vamos a pasar también a ver cómo empapelamos un poco toda la pared y vemos ya cómo empezamos a aplicar el producto. Bueno, señores, pues el producto es este, el Silacel, Silacel Soluciones, que se llama para Cotelé. Repara tinta texturada, ¿vale? Para reparar y renovar el gotelé. Siempre para interiores, ¿vale? Y bueno, que te habla que son paredes con gotelé, renovación y reparación de este tipo de estucado. Muchas superficies sobre las cuales se puede aplicar, como hormigón, pladur, planchas de yeso y demás. Es repintable, tiene fácil aplicación. No contiene plomo ni otros metales pesados, ¿vale? Para algún alérgico va al agua. Te vienen con dos boquillas. Una primera boquilla que sería de un chorro más grueso, y una boquilla con una cánula que sería para un chorro más fino. Esto lo ideal es aplicar en un sitio donde no se vaya a ver mucho, vamos, en un retal, en un cartón o algo, aplicar un poco de material para poder ver un poco la textura que te va dando. Importante, empezar a mover. En el momento en el que empecemos a escuchar la bola trabajar interior, pues mínimo un minuto, ¿vale? Entonces yo también este proceso lo voy a hacer a cámara rápida para que no estéis aquí viendo cómo se menea el bote. Y únicamente cuando ya empecemos a aplicar vamos a reducir un poco la velocidad. Se hacen varias pruebas porque yo nunca lo he utilizado, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es aplicar más o menos material para ir viendo. Después ya veréis que hay que cambiar la boquilla porque estaba utilizando la boquilla más fina y me daba poco resultado,
para la gota que yo tengo. Entonces ya después cambiamos el sistema, le dimos una primera mano. Después sí es cierto que lo que son los bultitos se vienen un poco atrás, se vienen un poco abajo, reducen. Pero dejé pasar también, como indica el fabricante, un tiempo prudencial entre mano y mano. Y ya después en la segunda mano sí es verdad que ya los bultos se fueron más altos. Es cierto que no coge una textura exactamente igual que la que tengo, pero bueno, creo que eso prácticamente es imposible. La idea que es mucho mejor de como lo tenía en liso y con la mitad de la pared puesta, pues una vez que ya se pinta y demás va a quedar mejor, pero bueno, vamos a ver cómo lo vamos aplicando.